Es la hora de vivir. Vive sin límite. Tú puedes. Es la hora de vivir. Vive sin límite. Tú puedes. Vive sin límite. En lo positivo vive sin límite, ya escuchaste. Y es que en realidad, fíjate cómo es de poderosa la mente. Tú puedes vivir con un pensamiento en libertad, o aprisionado, o amargado o feliz, o triste o contento, en fin, tantas maneras de expresar tu estado de ánimo. Pero aquí es muy importante, y en Vive sin Límite lo que pretendemos es que tu mentalidad, tu forma de razonar y tu actitud hacia la vida sea esa, conectada con tus potencialidades, que realmente en el plano personal, relacional, familiar o inclusive del día a día laboral, en realidad tú puedas ser esa persona que siempre quisiste ser. Una persona optimista, una persona que supera sus propios retos, por supuesto, y que seas una versión mejorada de ti mismo para que todo tu entorno, para que todo lo que te rodea, recibes energía de tu parte. Así es que siempre ten pendiente. En lo positivo, vive sin límite, hazlo ya. Es decir, desde ahora y para siempre. Debo decirte que hoy tenemos un tema muy importante e interesante que debemos revisar. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a hablar de algo que normalmente hacemos en nuestro día a día y que a veces no nos damos cuenta, tenemos actitudes automáticas de decir esta expresión, y es el llamado perdón. Hoy lo vamos a ver desde una perspectiva psicológica. Hoy les traigo a una invitada de lujo, la cual ella nos va a dar con sus observaciones, sus análisis y su conocimiento un panorama mucho más científico de lo que en realidad se pretende hacer. Entonces, el perdón, en este caso, lo tenemos relacionado, o casi por lo general, nosotros lo hacemos de manera automática, pero ¿será realmente nosotros le llamamos así en este podcast, una máscara para la manipulación? Fíjate bien, una máscara, es decir, algo que protege, algo que está ahí interno en lo tuyo, pero dejemos a la experta que lo explique. Y como te decía, nos acompaña hoy la licenciada Paola Mariel Madrid Leiva. Ella es psicóloga y últimamente ha estado haciendo mucha investigación, muchos trabajos relacionados, tengo entendido, y ella nos lo va a explicar, con el psicoanálisis, que esto es algo, una teoría que ha aportado a la ciencia desde sus inicios, y también tengo entendido desde la perspectiva racional emotiva. Pero aquí les presento a la licenciada Paola Mariel. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola doctor, bien, ¿y usted? Un gusto de verdad y privilegio tenerte aquí en Vive Sin Límite. Gracias por Oye, invitarme. ya días he querido coincidir contigo y qué bueno que hoy sí lo logramos, ¿ah? No, pues muchas gracias, yo encantada de estar aquí con usted a platicar este tema tan interesante. Excelente. Fíjate que en realidad previo a todo esto, sí, inclusive como nos pasa en la consulta, te pasa a ti en la consulta, esta temática muchas veces aparece de manera automática porque en las personas. Es decir, dime una cosa y ayúdame a ampliar esta información. Desde pequeños, nosotros como que recibimos una impresión del perdón que creo yo podría ser desde una perspectiva de salvar una situación inicial. Desde pequeños nosotros asociamos el perdón, y si no, corrígeme, con lo relacionado a algo que hiciste en el instante. Pero, fíjate, ¿será el perdón un acto que te lleve a liberarte? ¿O qué es el perdón? Explique. Bueno,
hay varias perspectivas del perdón, Ujú. pero como en la temática que hoy nos va a tocar, veamos cómo las personas usan ese concepto tan bonito del perdón, porque se supone que es como una liberación, ¿verdad? Un acto de sacar aquello que nos ha herido, en lugar de convertirlo en algo como la venganza o como guardarlo como resentimiento. Entonces, es cuando las personas ocupan ese concepto para manipular o para sostener como un ciclo de manipulación en la otra persona, ¿cierto? Ajá. Pero dime, este concepto lo hemos incorporado desde el inicio, ¿cierto? Es decir, desde pequeños entendemos que pedir perdón es bueno. Ah, ¿Sí? claro. Es Ajá. que, vea, porque todo como se relaciona con la cultura. Ajá. En la cuestión cultural occidental se tiene un arraigo bastante cristiano del perdón, de la religión cristiana. Sí. Entonces, tenemos esos casos tan evidentes por ejemplo, en el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona a tus semejantes. No, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vaya. Eso es fuerte. Sí. Desde el punto de vista de la religión. Sí, porque lo adoptamos como cultura. Ajá. Y dice la otra, hay varias partes de la Biblia que como que te fomentan a que tenés que perdonar ciegamente, no importa qué, a pesar de todo, ¿verdad? Va, por ejemplo, en el caso de las parejas, en esta carta de San Mateo, que generalmente la dicen en las bodas, ¿sabes usted? El amor todo lo soporta, todo lo perdona. ¡Wow! Y en la... Ya día no escuchaba eso, ¿sabes? O Ajá. sea, desde el punto de vista de la Biblia, digamos. ¿no? Ajá. Ajá. No, y hay ejemplos, hay varios. Va, por ejemplo, que la Biblia dice que hay que poner la otra mejilla cuando alguien te ofende, te dice algo, Ajá. entonces tenés la obligación de, pues, dejar que exista eso, pues, lo mismo. Que hay un maltrato, ¿se puede decir un maltrato? Mire, yo no soy... Impresión. Ajá, yo no soy muy religiosa, pero creo que en Mateo 22, donde dice perdonar 70 veces 7, algo así. Entonces, y entonces esa como cuestión que hemos adoptado como cultura, después viene y se tergiversa para que la persona nos haga sentir culpables si no podemos perdonar, porque dice, ay, que es una persona rencorosa, es que no tiene a Dios en el corazón. Entonces, a veces, esa es como, ahí es donde se agarra el perdón, como algo, para agredir emocionalmente a la otra persona, porque así lo veo yo. Es decir, cuando tú utilizas la palabra agredir, es decir, ¿en qué contexto lo podemos ver? ¿Cómo ejemplifiquemos, verdad? Va, algo simple. Por ejemplo, en el caso común de las parejas, cuando hay una falta grave y lo que la otra persona quiere deshacerse de ese problema ligero y le dice, o sea, es que no me vas a perdonar, o sea, no me amás, porque no me amás, no me puedes perdonar. O sea, es como que está exigiendo un perdón como instantáneo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre porque ahí naturalmente con este ejemplo se nota totalmente una manipulación, hay una condición ahí, ¿verdad? Ajá. Y lo escuchamos en la consulta, es decir, muchas parejas cuando es como a manera de reclamo, y no me vas a perdonar, es como decir también, y no merezco un perdón, no vas a reconocer en realidad lo que he hecho por ti, digamos. Necesito ese perdón, pero que tú reconozcas que yo he hecho algo para poder ganarme tu perdón. Todo ese tipo de, ¿cierto? Todo ese tipo de expresiones, sí. Expresiones que llevan a la persona a prácticamente obligar al ofendido a que perdone. Porque se ve, aquí traigo unos ejemplos de esta temática también, pero me interesa mucho esa palabra, esa expresión, porque se dan las relaciones de pareja que constantemente, si no hay, y vayamos a esta parte de las preguntas, si hay, fíjate bien, en ese perdón, cuando el perdón conviene,
¿Cuándo conviene el perdón? ¿Lo damos de verdad por conveniencia y hacemos a un lado la sanación? ¿Nos estamos olvidando de sanar? ¿Ah? Es decir, lo hacemos porque en el instante hay un conflicto y vamos a salvar lo que está pasando y nos olvidamos de mucho más allá de lo que viene prácticamente reconocer que la otra persona ha cambiado o ha mejorado, porque eso significa, ¿no? El perdón es porque cometiste un error, ¿cierto? Cuando tú pides perdón es porque estabas en un error o te descubrieron y cometiste un error, ¿cierto? ¿Ah? Y entonces, ¿qué ocurre ahí en ese momento? ¿Cómo podemos diferenciar? Aprendamos a diferenciar y para que nuestros seguidores comprendan esta parte, que es lo que buscamos es el ser genuino en esta primera parte. ¿Cómo ser genuino en decir o para no evadir la responsabilidad de lo que estás haciendo? ¿Verdad? Prácticamente la gente pide perdón por cerrar un tema, ¿cierto? Pide perdón por no querer escuchar a la persona, el reclamo que tiene, ¿sí? Claro, ahí es una táctica de manipulación, porque la persona solo está evadiendo el tema y no quiere hacerse cargo de su responsabilidad o lo que le toca de responsabilidad en sus acciones, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, claramente es un acto de manipulación. Ajá. Y entonces... Sí, porque es que el perdón va, por ejemplo, desde el lado de la persona afectada, Sí. Se da por no guardar rencor, o sea, por sacar eso, o sea, como un acto de libertad a mí mismo contra la acción que me provocó dolor, ¿verdad? Ahora, cuando la otra persona lo está exigiendo, me está negando a mí o a la persona afectada a procesar, ¿no? Y ya me está quitando la oportunidad de ver y sentir lo que me dolió, porque si te lo exigen y lo das de un solo vas a guardar rencor. Ok, muy interesante, muy importante. Entonces, ¿qué es lo que implica? Aquí viene otro tema relacionado con el perdón. La persona ha aprendido, vámonos a esa historia. La persona aprendió a que si hizo algo, inmediatamente para reconocer su falta, pide perdón. En este caso, cuando estamos muy jóvenes, inmediatamente casi lo hacemos probablemente como un acto inmediato. Pero a medida entra la razón, ¿sí? Y el nivel de conciencia, que es cuando estamos hablando de parejas, porque eso es lo que tratamos de ayudarle a la gente a que entienda que en la relación de pareja el significado del perdón es algo bien profundo, es decir, que es algo... No, y en cualquier lado, porque no solo, o sea, los abusos de manipulación con el perdón no solo se dan en las parejas. Por ejemplo, hay muchos casos de los papás, cuando, por ejemplo, que te castigan por una injusticia y después lo vuelven a hacer y te siguen castigando, entonces como que siempre hay una repetición de ese ciclo de violencia. Ajá. Sí, sí. Y claro, ese término de la repetición, la compulsión a la repetición, estar haciendo lo mismo, obviamente trae una consecuencia automática de no darte cuenta, en realidad, al final. Te acostumbraste a mencionar o a pedir algo que no te lo ha ganado, que sencillamente no has demostrado. De parte del que lo pide perdón. De parte del que pide claro, perdón. Sí. Es que hay una, o sea, la persona como que entiende que mediante el perdón falso puede librarse de la culpa. Entonces la persona que está pidiendo el perdón no está haciendo, lo único que está haciendo es zafarse de lo que hizo. Observe lo siguiente, y es este. Por ejemplo, cuando vienen los tipos o los estilos para pedir perdón, uno de ellos es el condicionado. Creo que más o menos lo hemos estado explicando. Si me amaras. ¿Perdón? Si me amaras. Si me amaras, claro. Me lo perdonarías. Ajá, por ejemplo. Y aparte de eso, el pedir perdón en el tema condicionado, obviamente, es el mensaje directo. ¿Me perdonas?
¿Ah? Y dejaré de hacerlo, por ejemplo. Si me perdonas, dejaré de hacerlo. Te estoy condicionando. Estoy condicionando a la persona. ¿Cierto? Sí. A ver, si me perdonas, dejaré de hacerlo. Sí, si me Ah, perdonas. claro, es un chantaje ahí. Imagínate, ajá, no solamente el condicionamiento, ¿verdad? Porque si le digo a la persona que he ofendido, en este caso a mi pareja, ¿verdad? O a alguien que he querido corregir, ¿verdad? La persona dice así: si me perdonas, dejaré de hacerlo. Hay una fuerza tan impresionante ahí que recae en la persona que ofrece, que autoriza o que acepta, ¿verdad? Ese perdón, esa solicitud de perdón, y obviamente, ¿de quién es la responsabilidad? Dejó de ser mía. Yo cometí el error, pero dejó de ser mía porque, Usted me lo perdonó. oye bien, ajá, dejó de ser mía la responsabilidad. El que está pidiendo perdón, estoy pidiendo perdón, y eso dejaré de hacerlo. Todo lo que he estado haciendo, lo dejaré de hacer si me perdonas. ¿Verdad? Entonces, le doy a la persona todo el peso de la responsabilidad de otorgar ese perdón. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre perdón y disculpa? ¿Tiene la misma fuerza? Es decir, porque casi comúnmente... a Aquí veces la gente- culturalmente, como que pedir perdón es más fuerte que disculparse. Por ejemplo, pareciera que disculparse Discúlpame, es como no fue mi una intención. cortesía. Cuando dice, discúlpame, no fue mi intención. Sí, es ¿Ah? como una cortesía que se brinda. Es como una cortesía. Pero Ajá. en las raíces, yo digo que viene siendo lo mismo, aunque Es que la gente se ha acostumbrado a pedir disculpas por no pedir perdón, creyendo que al pedir disculpas tiene la misma fuerza que el perdón. fíjese ¿cierto? que lingüísticamente no sé en qué se diferencia. Ahí Ajá. sí le voy a quedar mal. Ok. Eh, ¿Tarea? Ajá. 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 Pero, es decir, la gente cuando inicialmente quiere quitarle valor, o mejor dicho, quitarle fuerza a la conducta que tuvo, Ujú. ¿ah? Y que es importante, por ejemplo, mencionemos el tema de la infidelidad. Entonces, discúlpame, dice la gente, discúlpame, no lo quise hacer, no quise mandar ese mensaje, por ejemplo, ¿verdad? No fue mi intención, discúlpame, ¿verdad? Tiempo después, la persona dice, sí, te disculpo, no sé qué. O te perdono, le puede decir la persona que está recibiendo el mensaje. Pero tiempo después vuelve a ocurrir y claro, vuelvo a decirte, pero si yo te pedí disculpas, pues. ¿Ah? Cuando aparece otra vez el fantasma de Sí, la lo mismo, infidelidad. la misma situación anterior, o sea, una irresponsabilidad afectiva enorme ahí. O sea, la Tremendo. persona que usa el perdón como manipulación definitivamente no tiene responsabilidad afectiva. Entonces, aquí una de las primeras recomendaciones que yo sugiero hay que dar es la siguiente. Si tú has estado diciéndole a tu pareja, discúlpame, no fue mi intención, en realidad la palabra correcta, adecuada y de fuerza es pedir perdón. Y ya vamos a ver hasta dónde llega a profundidad la palabra perdón en el cambio de comportamiento, porque eso es lo que queremos dar ahora. Es decir, que haya una auténtica manera de hacer las cosas distintas, ¿cierto? Porque no se puede, corríjame, por favor, se podría estar pidiendo perdón siempre para más o menos llevar todo esto a feliz término. Puedo No. estarle diciendo yo porque le estoy pidiendo perdón. Yo le pido perdón a mi pareja todos los días. ¿Le puedo pedir perdón? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Ah? No divórciese. Si usted tiene que ¿Verdad? estar soportando Ajá. a alguien que le pida perdón a cada Ajá. rato, significa que está soportando violencia o maltrato o algún tipo de malestar todos los días. Entonces eso no puede ser Porque así. eso pasa en las parejas. Pero no debería. O sea, recibimos porque una consulta. Imagínese, o sea, Ajá. imagínese Ajá. cómo yo voy a tener que estar perdonando todos los días algo. Eso no es vida. Pero le estoy pidiendo perdón. Sí, pero el perdón, si Ajá. si no lleva a un cambio de actitud, es manipulación. Así de simple. Oh, ok, entonces, sigamos. Otra de las expresiones, termino aquí con el disculpame, vaya, sí,
Es decir, a manera de Sí, sentirse... eso sería una cuestión de ego, vaya. Por ejemplo, la persona que no tiene el valor de disculparse Ujú. es porque genuinamente piensa que no se equivocó. Ok. Entonces, eso, si no puede decir por lo menos el perdón, asumir un poco la culpa, ya sea verdadero o falso, es como que no, es que, o sea, internamente no puede pedir perdón porque no siente que le hizo nada malo. Aquí, O perdón. no sea, o es una persona que no puede equivocarse. Perdónele, le voy a hacer una pregunta. Perdónele. No. Mire, observe esto. En el fondo, yo aprendí a pedir perdón porque la sociedad me lo exige o porque yo de verdad lo incorporé en mi forma de ser. ¿Cuál es el que va primero? A pedir perdón. Sí. Es decir, ¿qué es lo que funciona primero? ¿La sociedad me ha exigido o yo en realidad incorporo eso como algo importante? Y aún desde pequeño. Depende. Explíqueme eso. Sí, porque, Depende, o sea, por es favor. que, mire, a como lo estoy entendiendo, cómo lo va desarrollando, Ajá. si yo pido perdón constantemente Ajá. y veo que funciona, pues volvemos al mismo tema. O sea, sabe que es una herramienta de manipulación o de control o de zafarse de una situación que le está incomodando. Ujú. Sí, desde ahí. Ahora, si es al revés, si yo estoy acostumbrado a disculpar, ahí sí hay una cuestión bastante de, como una abnegación, vaya, una situación de bondad o una carencia de límites personales también. Bueno, y aquí voy a poner en pausa esto porque sí, aquí hay un concepto muy importante. Observe esto. Usted mencionaba ese falso arrepentimiento como táctica, es un supuesto. Es una táctica, Es sí. una táctica, ¿cierto? Claro. ¿Cómo podemos identificar ese supuesto arrepentimiento? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos identificar desde el punto de vista de la víctima? ¿Verdad? Aceptar ese supuesto arrepentimiento del otro, ¿cómo la víctima podría identificar que realmente cayó en la trampa y está en ese falso supuesto, que la persona le está pidiendo perdón y la víctima, digamos, el que recibe Le sigue creyendo. Sigue creyendo. Vamos a ver. Bueno, si no hay un cambio de actitud, es un perdón falso, ¿cierto? Porque el perdón verdadero conlleva a arrepentirse de lo que se hizo y a mejorar esa conducta o esa acción. Entonces, eso. Ahora, hay un perdón falso también que cuando es demasiado exagerado, que se tiran el piso a llorar, que es que no, o sea, mira cómo sufro, ¿por qué no me perdonas? ¿Me vas a dejar sufrir así? Entonces, ahí definitivamente es como una actuación. Uh-huh. Y claro, tenemos que llevar a que la gente reflexione también más allá de lo que puede ser la temporalidad en el perdón, porque... ¿Cómo así? ¿Temporalidad? Sí, claro, la temporalidad me refiero a que, imagínese usted, ocurre un suceso de infidelidad, ¿verdad? Uh-huh. Y pasa el tiempo y un año después o 2 años después, el mismo evento. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? Que no se daba cuenta. ¿Quién no se daba cuenta? La que tenía que perdonar. Es que mire, o sea, estamos hablando de un periodo de tiempo prácticamente corto. 1 año para perdonar una infidelidad. Usted tiene que saber eso. Es demasiado corto, ¿sí o no? Pero eso pasa. Entonces, la herramienta Sí pasa. aquí, claro, sí pasa. Y entonces la herramienta aquí, ¿a quién le corresponde? Realmente a la persona que otorga el perdón, que debe saber que el acto repetido... Quien otorga el perdón. Sí, quien otorga el perdón. Ok. Que el acto repetido más bien es una trampa para la persona que otorgó el perdón. Porque está rápidamente presentándose. Ah, claro. Nuevamente. Claro, ¿verdad? sí. Ok, y entonces... Pues sí, porque entonces no hay un cambio de conducta. Si se vuelve a repetir, claramente no hay un cambio de conducta. Totalmente de acuerdo. Y no hay un Ok. arrepentimiento genuino tampoco. Podríamos decir, por ejemplo, los síntomas psicológicos de la persona que Afectada. afectada, por favor. Cuando es un constante... Correcto. Ajá. Bueno, primero definitivamente se drena la autoestima
y la confianza, eso, ¿verdad? En la persona afectada. También como que se está constantemente a la expectativa de cuándo va a volver a pasar. O sea, es como que tiene que andar una armadura, porque en cualquier momento voy a volver a pasarlo. Entonces, no sé, van surgiendo esos sentimientos de desesperanza, de confrontación, de estar a la defensiva. Y para la otra persona que sigue ejerciendo el ciclo de violencia, le vamos a decir, pues él piensa que no van a haber repercusiones para sus actos porque se les sigue perdonando. Entonces, eso es una cuestión bastante delicada, la verdad. Es bien difícil, sí, cuando hablamos de esa armadura que usted sugiere, porque en realidad la persona adopta una actitud de frialdad después. Al hecho constante del perdón, en realidad tiene que protegerse, ¿cierto? Claro. En esa necesidad de protección, porque todo el mundo lo debe, o sea, aquí la única persona que debe protegerse de lo que ocurre en el entorno es la persona misma. Nadie viene a protegerte en realidad, ¿cierto? Entonces, ese blindaje. Y que fíjese que es irónico porque vaya, el perdón también desde una concepción diferente viene a protegernos del rencor, de guardar ese rencor. Ajá, está bien. Aquí quiero darle otro ejemplo, pero sí, es decir, si damos, usted lo que quiere decir, si damos el perdón, si aceptamos ese perdón, ya no voy a llevar al rencor, o sea, ya cuando me voy es a genuino, liberar. sí, ajá. Exacto, pero ¿qué ocurre cuando es repetitivo el ejemplo que le puse? Entonces, ¿de verdad voy a tener rencor por la persona? Claro. Al por final. eso le digo, se vive en un ciclo de resentimiento constante. Ajá, ok. Pero refiriéndonos a eso, a esa protección, ¿verdad? ¿Cómo protegerse de esa violencia emocional por el acto de la manipulación del perdón? Entonces, ¿qué actitud debe tomar la persona? ¿De verdad al final darle un tiempo? Por ejemplo, una de las variables, le vamos a dar un tiempo a esa persona, vamos a decir, mira, si de aquí a 6 meses, si de aquí a 1 año volvés a cometer lo mismo, en realidad esto se terminó, por ejemplo. Estamos hablando de relaciones de pareja. ¿Qué ocurre con sus pacientes? ¿Qué le dice a sus pacientes? ¿Cómo comparte esta información para que pueda haber ese concepto de protección de la persona que ahí es toca? bastante individual, porque cada persona lleva su proceso a su tiempo. Entonces, ¿cómo proteger a la persona de una situación de esas repetitivas, Ajá. Yo diría que estableciendo límites claros a la otra persona. O sea, yo te puedo perdonar. Dame un tiempo, necesito que te alejes, dame mi espacio de procesarlo, de sanar, de conllevar mi dolor y todo eso. Y si surge el perdón, podemos ver qué pasa. Porque también, o sea, a veces perdonar no significa volver a la relación. Totalmente de acuerdo. Cuando usted dice espacio, aquí ocurre algo muy común en las relaciones de pareja, cuando empezamos a pedir espacio. Eso es ya poner un pie afuera. Y no es realmente, no se utiliza bien el recurso de solicitar ese espacio. Es decir, el espacio es una pausa en las cuestiones emocionales, demostrar en realidad que puede aparecer una nueva actitud para ese cambio de conducta, cambio de perspectiva. Y obviamente aquí, dígame algo, Lick, las palabras aquí ya quedan cortas, son los actos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque si ha habido esa constante de estar pidiendo perdón, entonces si la persona ya no cree en esas palabras, ya se volvieron vacías, sí, ¿cierto? Entonces es ese comportamiento del día a día, es esa manifestación de querer hacer las cosas distinto, que hablan por sí solo de el perdón. O sea, me gané el perdón, pues, porque estoy teniendo un nuevo comportamiento, ¿cierto? Sí. Y dejé de hablar, dejé de pedirlo. Entonces es algo que también podemos recomendar, que la persona se abstenga de estar pidiendo
perdón y que Claro que lo demuestre. O sea, Y es que lo que las demuestre. palabras sin un trasfondo de cambio de actitud, pues, como usted dice, solo son palabras vacías. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en psicología también analizamos el hecho de qué relación tengo conmigo mismo, es decir, cómo yo en realidad evalúo, me hago ese análisis constante de si estoy en realidad siendo consecuente con la persona con la cual convivo. Consecuente. Sí, ¿Cómo? consecuente, o sea, siendo consecuente si tengo un buen comportamiento, si tengo una buena actitud con esta persona. Entonces, ¿qué ocurre con la persona que constantemente pide perdón? Entonces, ¿cómo es la relación consigo mismo? Es al final una persona que también a través del perdón está manipulando su condición, por ejemplo, en sus características de personalidad, de la personalidad. Por ejemplo, la actitud que tengo conmigo es que no me estoy dando cuenta que estoy haciendo daño y solo lo hago de manera automática, por ejemplo. Es decir, no tengo un buen perfil propio, ¿verdad? Porque si estoy constantemente diciéndolo, pidiéndolo, es que no me conozco en realidad y no conecto con eso, con esa capacidad de poder cambiar de actitud. ¿Ocurre eso también con la persona? ¿Qué dices tú? ¿Ah? ¿Cómo lo ves? Es decir, no tengo ese insight, o sea, ese análisis a lo interno. Yo digo para que las poder- personas son conscientes de cuando hacen el daño. ¿Sí? Sí, ¿Son conscientes? Claro. Totalmente. definitivamente. Yo considero que sí. Entonces hay una... O sea, se le llama porque también- imagínese qué nivel de introspección tiene que tener alguien que sabe que no le hace daño a la persona si le toca que pedirle perdón a cada rato. La persona tras la falla generalmente llora, se frustra. Entonces, ¿cómo no vas a saber que estás haciendo daño? Exactamente. Entonces, ¿qué es? Ahí es la parte que tenemos que también decirle a la persona que constantemente está pidiendo perdón. Que se dé cuenta que en realidad hay un propósito. ¿Y usted cree que no se dan Hay- cuenta? No, es decir, mucha gente no se da cuenta en realidad. Hay personas que no se quieren hacer responsables de sus actos. Claro, esa es la una diferencia. parte. No es que no hay como una falta de percepción sobre cómo Aquí le voy a estoy dar un haciendo ejemplo. daño. Ajá. Aquí, por ejemplo, hay en las siguientes expresiones. Por ejemplo, la falta de empatía genuina, se le llama aquí dentro de la tipología. Si me perdonas, también te sentirás mejor. Manipulación. Claro, claro. Pero no estoy conectando. Aquí traía Ahí, otro yo. Si me perdonas, también te sentirás mejor. Es potente, ¿verdad? Y si mejor terminamos la relación. ¿Qué te parece? Exactamente. ¿Ah? Ok. O, por ejemplo, esa culpa a la víctima. Hey, date cuenta, pero te estoy pidiendo perdón. Sí, está transfiriendo la responsabilidad a la otra A persona. la otra persona. ¿Ah? No hay... ok. Ay, vaya, escuche este. No entiendo cómo puedes seguir enojado después de que ya te pedí perdón. ¿Acaso no me amas? Eso es tremendo. ¿O acaso quieres verme sufrir? Ah. Imagínese, o sea, un tipo de victimismo ahí. Por eso es que le digo que la gente que pide constantemente perdón, sabiendo que está haciendo una actitud mala, Ajá. o sea, conciencia, Ajá. carece totalmente de responsabilidad afectiva. Sí, no se quiere hacer cargo y ya. Totalmente de acuerdo. Ok. Avancemos en... Mire este, dice, te pido perdón, pero si no hubiera reaccionado así, no habría pasado eso. Qué tremendo, ¿ah? Sí, Ok. o espéreme, que hay casos peores. Por ejemplo, vaya, los que piden perdón, pero los que dicen, es que no te voy a pedir perdón porque no me vas a perdonar. ¿Se imagina? Este es más grave. Es más grave. Sí. Es más grave porque... Va, por ejemplo, tal vez la otra parte todavía está con la intención Ajá. de llegar a un acuerdo. Sí. Y la otra es como, no te voy a perdonar, porque no, pues no te voy a pedir perdón porque no me vas a perdonar. Y lo dejan pasar un tiempo, de ahí vuelven otra vez, solo para no asumir su responsabilidad.
y para dejar como en el como en el limbo, ¿no? En el limbo emocional a la otra persona, y cuando ya siente que se le ha pasado un poco, ¡pum! Sí, sí. Ok. Y una más antes de entrar a los estilos, ¿cómo podemos, estrategias y estilos que podrían, desde el punto de vista de la terapia, que nosotros deberíamos aconsejarle, ¿verdad?, a las personas en general que están en esta encrucijada, yo diría prácticamente en un escenario enfermizo que totalmente hace, y ahí va a existir siempre una víctima y un victimario. ¿Ah? Cuando se vuelve prácticamente consistente y y la relación depende de estar manipulando, ¿verdad?, el sentir el perdón. ¿Ok? Ahora, sabemos muy bien que la mayoría de estas son promesas que son vacías. A ver. ¿Cierto? Sí. Son vacías. Y al ser vacías, entonces obviamente la persona probablemente en ese momento tenga la gran necesidad de ser aceptado nuevamente, y por eso ahí lo ve como un acto inmediato. Hace poco escuché una frase que decía, Ajá. el manipulador no tiene miedo a hacerte sufrir, tiene miedo a perderte. Eso es potente, Lick. Ajá. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, y el miedo a perderte no es a la persona en sí, sino a lo que ofreces. Exactamente. A lo que representa la persona. A lo que la otra persona está dando. Está dando. O el control que maneja en esa persona. También. Ajá. Es que es una dinámica de poder, la verdad. Siempre el manipulador va a ejercer una dinámica de poder dispareja. Y es que, claro, y obviamente la persona que deja dominar, o sea, que entrega el poder, ¿verdad? Porque también tiene una ausencia, tiene algo que la persona cree que el victimario es la única persona en este mundo, aún con los errores y esa cantidad de veces que pide perdón, es la única persona en este mundo que va a poder amar. Que va a poder amar. Ay, bueno, definitivamente para sacar a una persona de ese ciclo hay que trabajar mucho la autoestima, el autoconocimiento, porque es un arraigo desde atrás, me imagino también. Sí, claro. Y debe ser así. Entonces, sí, para que pueda soltar eso. Y también toda la cuestión de la percepción. Generalmente cuando, usted lo tiene que ver mucho, me imagino, cuando son parejas que han estado únicamente con una persona, que sí tienen esa concepción de que no va a encontrar a nadie más o que nadie la va a aceptar porque ya estuvo con esa otra persona. Entonces ahí se hace más difícil, es como cambiar la percepción. Sí. O cómo maneja ella esas situaciones. Por ejemplo, comentando un poco el tema de la experiencia clínica, tengo parejas en la consulta que llevan más de 30 años en ese ciclo. Dios. 30 años. Y esto en realidad se vuelve, es un entorno bastante enfermizo, porque la persona cree al final la que es ofendida, cree que con ese nuevo perdón probablemente cambie, y se fueron 30 años, ¿verdad? Entonces una de las recomendaciones, por ejemplo, ya para entrar un poco en esta parte de qué es lo que nosotros debemos o qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es el gran primer paso en la terapia, el gran primer paso es que la persona de verdad acepte que está cometiendo un error. ¿Desde qué parte? Desde el aspecto que, mira, cuando tú decías que... Es que primero, para sacar a alguien ahí, a la que hay que aconsejar, no aconsejar, sino a la que hay que... Pues a la que hay que sacar es a la víctima. Bueno, sí, vamos a sacar a la víctima. Entonces, primero, que se dé cuenta de que está siendo manipulada. Sí, ¿es eso o no? Ya el victimario, pues, él ni van. Usted más tiene que saber que en la terapia de parejas el que ejerce la violencia ni siquiera se asoma. 50 y 50 está ahorita. Te lo comento. Ah. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
¿qué es lo que ocurre? Si los dos están ahí, este es en el caso que los dos estén ahí, ¿verdad? La pareja. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como la persona que es víctima le está costando de verdad desligarse de una vez, ¿verdad? Porque claro, está en una relación donde tiene menos poder de decisión, ¿cierto? Entonces, lo curioso de esto es que, ¿por qué está el victimario allí? Porque se está aprovechando, ¿no? Claro. ¿Cierto? Sí. Entonces, aquí es tratar de disminuir al máximo en la persona que es victimario, en que su comportamiento y actitud está de verdad terminando de destruir a la persona que tiene allí. Y a la víctima, en realidad, traerla al escenario de que No, tiene que dejarse. si ya, claro, es una de las opciones, pero que si ya en esta ocasión, en este momento que están en la terapia, ¿verdad? La persona de verdad no se da cuenta que ahí es totalmente, está prácticamente sin herramientas y sin recursos emocionales, ¿verdad? Para defenderse, que ese es el principio del fin en la relación. Eso es lo que yo hago, ¿verdad? Son dos fuerzas que hay que, una, disminuirla y otra, aumentarla. Porque están juntos todavía y no hay una decisión total. Otra de las cosas que también yo hago, y claro, es como para que realmente la persona se dé cuenta, en este caso la víctima, es, por ejemplo, el test de compatibilidad de pareja. Lo hago mucho. Con eso, como es ciencia también, ¿verdad? Es el recurso que la persona puede ver. Eso ayuda bastante a equilibrar las fuerzas. Porque estamos hablando, por ejemplo, de el tema de cómo enfrentar los conflictos, cómo hacerse responsable, cómo de verdad visualizar en esa relación que la oportunidad de que estén allí y que ellos están dando el tiempo, porque esto es lo curioso, ¿qué están haciendo ahí en la terapia? Si llegan a la terapia, es porque en realidad están intentándolo por última vez, si no, no estuvieran allí. Sí, yo no trato terapia de parejas, entonces, pero me imagino que, pues sí, si están yendo es porque algo quieren salvar. Exactamente. Aunque también yo creo que muchas veces la parte agresora como que hace ese tipo de cosas para perpetuar, ¿no? El ciclo, como para tener un tiempo más o para que ahí sí, estoy tratando de cambiar. Dame la oportunidad. Una de las estadísticas que le quiero comentar es que, por ejemplo, de cada 10 parejas que llegan por esta patología, por este tema de la manipulación a través del perdón, es que entre 4 y 5 siguen el proceso y las otras 5 terminan divorciadas. Totalmente. Claro. Como decíamos entonces, de que te perdone no significa que vaya a estar que con vas vos. a estar con. Entonces, llegar a ese punto, porque también doy ese tipo de acompañamiento, el hecho de que tengan un divorcio consensuado, una separación en donde, pues, en la medida de lo posible se trate de respetar, ¿verdad?, lo que por lo menos ha habido en esa relación, lo positivo, lo rescatable positivo. Entonces hago eso, totalmente así. Y eso, salvar 5 parejas de seguir en ese ciclo, pues es un buen número al final, ¿verdad? Claro. Pero aquí hay una importancia vital en esto, y tratando de puntualizar ya en esta parte final, los límites deben ser claros desde el inicio, totalmente, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo? Sí. ¿Verdad? Y aparte de ese límite también resaltar que en realidad sí ha habido una manipulación, claro, en la mayoría de los casos con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Ah? O sea, la persona que utiliza el perdón en realidad ha destruido una buena parte de la personalidad de quien está constantemente otorgándolo sin ver cambios en la persona. Eso debe ser un motivo de análisis, de una reflexión muy importante
en las parejas donde se utiliza muchísimo el tema del perdón. ¿Ya? Y también aquí viene algo desafortunado que hay que tomar en cuenta y no lo hemos hablado. Los descendientes que están ahí, biológicos, los hijos, en fin, etcétera, toda la gente que está ahí alrededor, que están observando eso, ese patrón lo están teniendo, también lo van a tener, si no detienen esta constante en el comportamiento. ¿Sí? Ok. Finalicemos entonces esta plática, Lic. ¿Cómo diría usted, cómo resumiría usted todo este tema del perdón aplicado a la vida en general? Que el perdón no tiene que ser una imposición, que es un proceso que se lleva de manera individual. No tengo que perdonar en el momento que me lo piden. Y está bien también no perdonar. Autorizado. Claro. Es válido porque hay cosas también muy fuertes que no se pueden perdonar. Y ya la persona con el tiempo, con la vida, pues ya llegará su momento en que quizás lo suelte. Pero definitivamente es una cosa individual. Es decir, lo ideal es que al final, obviamente, la persona logre soltar, pero la temporalidad esa no la podemos medir. No. Y van a ser las nuevas experiencias. Las que harán si lo perdone o cuando lo perdone. Sí, porque es que, vaya, por ejemplo, para perdonar algo que de verdad fue muy fuerte, sí hay que tener en cuenta de que el perdón no es para expiar lo que la otra persona hizo, sino para yo no ir cargando con el peso del dolor que la persona me generó o la situación me generó. Entonces, definitivamente entender eso es bastante liberador. Sí, completamente de acuerdo. En realidad, y es una condición que muchas veces las personas no entienden. Vamos por la vida a veces sin perdonar, pero decirle a la otra persona te perdono no necesariamente tiene que ser un acto que sea una obligación. Eso es lo que está tratando de decir usted. O sea, ¿te perdono? No, yo me refiero a cuando uno perdona. Por eso, cuando tú perdonas, no es una obligación perdonar. No es una obligación. Ajá, pero sí, no es por la otra persona, es por mí. Es correcto. Ajá. Estamos de acuerdo. Ahí es el mensaje, ¿va? Claro. Sí. Es por quien lo otorga, ¿cierto? Sí. Que eso es lo que te va a liberar. ¿Cuándo lo vas a hacer? Así es. Sí. Ok. Bien. También es importante y muy valioso saber que probablemente la persona que estuvo perdonando constantemente es porque quiso creer de alguna manera que quien estaba pidiendo perdón iba a cambiar. Pero es que eso es muy humano y bonito, tener esperanza de que la otra persona... Es bien romántico, Lic. Ajá. Tener la esperanza de que la otra persona va a querer seguir ahí sin hacer daño, pues. Entonces, no sé, ahí yo no sé si estoy de acuerdo con eso de como desplazar un poquito la culpa de si yo lo perdoné y lo seguía perdonando. Eso le pasa a la gente. Ajá. ¿Ah? Sí. Eso es común, ¿verdad? Y la gente tiene eso. Y a veces lo diluye, por ejemplo, en temas religiosos, por ejemplo. O lo diluye también quizás teniendo una actitud de comprensión, ¿verdad? De algunas cosas que trata de explicárselas o autoexplicárselas, que así fueron y así pasaron, para no sentir tanto el dolor, a veces ese dolor emocional, que realmente no tenía que haberlo perdonado, realmente no tenía que haber aceptado tanto, ¿no? Sí, pero, o sea, ya, pero ¿qué? O sea, ¿es una pregunta eso o cómo? No, es un comentario que relaciona. Sí, pero porque sí, el culpabilizarse de, ay, que es que ¿por qué lo perdoné? Exactamente. Sí, solo perpetúa el rencor también.
al final son cosas que pasaron. No tenía las herramientas suficientes para descubrir que me estaban mintiendo, me estaban engañando, o era una herramienta de manipulación. Sí, o sea, seguirse culpabilizando también va a perpetuar el hecho de no perdonarme a mí misma por haber perdonado a la otra persona. Sí, bien, excelente esa parte final. Le agradezco mucho, Lic, de verdad, su participación hoy en Vive Sin Límite, en lo positivo Vive Sin Límite. Hazlo ya. Hazlo ya. Claro, ya, por supuesto. Y tendremos otros conversatorios. Perdonen con conciencia. Exacto. Hazlo ya. Hazlo ya, exactamente. Gracias. Es la hora de vivir. Vive sin límite. Tú puedes. Es la hora de vivir. Vive sin límite.